Esta mañana nos tocaba, hermanos, el tema número 10, que es el Tribunal de Cristo. Es el correspondiente a la sesión de esta mañana. Vamos a intentar acabar con lo que ayer no ultimamos en relación a la apostasía y a los apóstatas, ¿no? Cómo vivir en medio de. Así que después retomaremos. Vamos a trazar un poquito esto, pero intentaremos cubrir, si no, continuar esta mañana, en esta tarde, pero seguimos el orden, solo que vamos a ultimar lo de ayer, ¿vale? Ayer estuvimos viendo a los apóstatas, recordando quiénes son, dónde están, lo estuvimos viendo, y examinamos la carta a Judas, y también comenzamos aquí en 2 de Pedro, solo comenzamos, ¿vale? Es lo que queremos acabar esta mañana. Entonces vimos las características de los apóstatas, que Judas las retrata a la perfección, y esta mañana con Antonio estábamos comentando que fue del Señor, como el Espíritu Santo guió a los apóstoles para que nos dejaran este testamento original sobre los errores que ya las iglesias nacientes estaban viviendo, siglo I. Pero es que han sido los errores continuados y repetidos a lo largo del tiempo, y hoy los tenemos incluso multiplicados, ¿no? En aumento, digamos, ¿no? Así que vale la pena pararse bien e identificar, para que cuando lleguen estas situaciones, no solo los hermanos que pastorean, ancianos y tal, disciernan, sino que todos nosotros los creyentes discernamos quién está en estas situaciones, para que podamos. Judas recomendaba 3 actitudes con estas personas, 3, ¿recordáis? Al final de la carta a Judas. Una era a los que dudan, vencedlos. Segundo, salvad del fuego, ¿no? A otros, y a otros tener misericordia con. Así que hay 3 personas en este ámbito de vida, ante los cuales no hemos de pasar inertes, indiferentes, sino hemos de orar por ellos y hemos de tener un propósito que ya la Escritura nos lo da, ¿vale? Teniendo en cuenta la necesidad. Hay personas en apostasía que son ignorantes de ello, no se dan cuenta. A esos hay que convencerlos, si es posible, si tienes la oportunidad, enseñarles bien el Evangelio, porque pueden estar en error o en falsedad y no se dan cuenta. A otros están metidos en el ajo, y a eso sí que hay que amonestarles para que salgan de esa situación. Y es lo que dice Judas: sacadlos del fuego de juicio. Es un término simbólico, pero es una referencia que están, si siguen así, van a estar bajo el juicio del Señor, ¿no? O están ya bajo él. Y tercero, hay otros que insisten en estar. Y ante ellos dice: tened misericordia, orad por ellos, porque es que insisten, son duros, están ahí, con temor, aborreciendo incluso la ropa contaminada por ellos. Hay personas que persisten en la falsedad y no quieren salir, ya engañados por el diablo, ¿no? Entonces, tener misericordia. Y la misericordia, sabéis que es el amor hacia aquel que lo necesita y no puede hacer nada. Eso es misericordia.
Tened misericordia con temor, con cuidado, para no involucrarnos en sus pecados. Porque ha habido hermanos a lo largo del tiempo que ingenuamente han querido ayudar a los que estaban en error, y al final el que estaba en el error los ha llevado a su terreno. Entonces, misericordia con temor, ¿no? De ese tipo de vida. Eso es muy importante, ponerle zoom a estas exhortaciones que nos da la Escritura, para que no estemos ajenos a ellas. Y estábamos viviendo según el Señor, según las pautas de Pedro. Así que vamos a ello. Entonces, ¿Judas dónde se queda? ¿Judas dónde está? ¿Ya lo hemos meditado un poco más? ¿Qué sería Judas? ¿Apóstata? ¿Quién más dice apóstata? A ver. Apóstata. Y el resto, pues, que no es apóstata, ¿no? Y los que no estáis seguros, ¿quiénes no estáis seguros? Vale, o sea, dudáis. A los que dudan, convencedlos. Si te convenzo, te doy otra camiseta. Bien, la idea, como dije ayer, he hecho la pregunta a propósito. La apostasía es una obra del diablo, ¿vale? De Satanás. Es una obra angelical. Nos supera en mucho. Entonces, discernir la apostasía no es nada fácil. Porque el diablo sabe disfrazar al hombre engañoso de una forma que parece. ¿No os habéis comprado alguna vez un tejido, vestido, que a ti te parecía que era de cierta calidad y luego sobre la marcha ves que no se lava, no se puede planchar, esto, aquello, se arruga, no sé qué, no sé cuántos, pero parecía, ¿no? Yo tengo un maletín que lo he traído aquí, que me parecía al principio que era de piel, pero el tiempo me ha revelado que es de Sky, de plástico, pero el pego ya me lo dio, ¿no? Es decir, oro parece, es el refrán, tiene mucha razón. Entonces la apostasía, la falsedad angélica y espiritual es difícil de discernir. De hecho, hay personas que siendo apóstatas, en el sentido de que se han descarrilado en cuanto a la fe, han ejercido la fe, han profesado la fe, han predicado sobre la fe, han servido sobre la fe, han guiado congregaciones, han hecho esto, aquello y lo demás allá, han hecho otras cosas. Pero han sido personas que falsamente parecían del Señor. Entonces, es un estatus especial y que el diablo lo usa para engañarnos a nosotros, los creyentes, para engañar a la iglesia. Por eso se requiere un discernimiento espiritual y una oración especial. Aunque la Escritura nos da ciertos detalles, pero a veces sobre ciertas personas tienes esa duda, ¿no? ¿Será? ¿No será? No me refiero al hermano que igual está equivocado, al hermano que está en una prueba, alguien que atraviesa dificultades, no me refiero a estas cosas, sino a esa persona que genera esas dudas. Y por ejemplo, os estoy preguntando sobre Judas, ¿verdad? Dijimos, viendo Judas, que características de ellos principales
son que están encubiertos y son libertinos. Entran encubiertamente. Son lobos con piel de oveja, con apariencia de corderos, de hijos de Dios. Pero en sus corazones y en sus propósitos son libertinos, no quieren sujetarse al Señor, no quieren. Aparentan, pero no quieren. También son anti-autoridad. No se sujetan a la autoridad establecida en la iglesia en este caso. Y son blasfemos de las autoridades superiores, dice Judas. Es decir, son irreverentes en cuanto a Dios. Es curioso que hablando con unos religiosos hace poco, unos de una orden monástica, pues bien, aparentemente todo iba bien, pero cuando fuimos a una comida con ellos, yo escuchaba a algunos de ellos, frailes, hablar y contar cosas en la comida entre ellos, totalmente libertinas, inmorales, bueno, sin nombre. Yo decía, ¿cómo es posible que esta gente, y algunos de ellos eran traductores, eran especialistas en lenguas bíblicas, y era gente que formaba parte de cierta orden religiosa en el País Vasco que se especializa en la traducción de las Escrituras, ¿no? Yo dije, ¿cómo esta gente? Y sencillamente es que no conocen al Señor, no son del Señor. Tienen una apariencia de piedad, pero nada más. Sus vidas, su intimidad con el Señor no existe. Y eso lo tienes que ir descubriendo poco a poco. Porque la apariencia siempre es muy engañosa. Pero cuando ejerces un discernimiento según el Señor, te das cuenta por dónde va cada uno, ¿verdad? Son personas que no tienen cuidado espiritual. Ni lo buscan ni lo quieren. Se autoapacientan a sí mismas y por tanto es porque no tienen una raíz espiritual. No solo son nubes sin agua, sino que están desarraigados. Dice, es que no hay raíz, no hay vida espiritual. Y en su conducta son murmuradores. Siempre hay algo contra lo que están. Siempre hay personas contra las que están. Y si no lo dicen en público, lo dicen en privado. Esa es una característica del falso creyente, del apóstata. Y por tanto, sobre unos murmuran y a otros ¿qué hacen? Los adulan. La idea es ganarles para sí. Ese es el propósito. No es otro. Ese es el propósito. Por tanto, son malabaristas y engañadores. Conocen muy bien el artilugio de engañar a las personas y cazarlas para su propio propósito. Son manipuladores, muy manipuladores. Yo he conocido gente así, es increíble. Pueden manipular a los demás. Y tienen una capacidad especial, y eso es satánico. Y están en ambientes llamados cristianos. Y esto, queridos jóvenes, hay mucho en nuestros días. Y aumenta, sube. Y ahora lo voy a explicar ahora después. Hay que estar atentos porque esto forma parte de la climatología espiritual del siglo XXI. Cosa que no existía tanto cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? ¿Hace cuántos años, Antonio, que éramos jóvenes? Y luego también son divisionarios, ¿no? Producen división y son personalmente sensuales. Les gobierna, decíamos ayer, sus pasiones.
que las pasiones, dijimos, no son malas en sí, pero cuando están gobernadas por intención pecaminosa, pues evidentemente la persona se le nota. ¿Qué le controla? Actitudes espirituales o actitudes egocéntricas, actitudes carnales, ¿no? Bueno, es una radiografía, digamos, resumida, pero hay más detalles en la carta de Judas y en las Escrituras, pero esta quizá es la que mejor nos ayuda en este estudio, ¿no? Y estuvimos viendo también cómo vivir según el Señor. Segunda de Pedro, dijimos que se nos exhorta a que con toda diligencia, con suma diligencia, pues añadamos a nuestra fe. ¿Qué había que añadir a nuestra fe? ¿Quién se acuerda? Segunda de Pedro 1, a nuestra fe, virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, muy bien, y piedad, afecto fraternal y amor. Y era este el que no... Sí, amaba. Exactamente. ¿Y cuál era la diferencia entre afecto fraternal y amor? ¿Cuál es la diferencia entre afecto fraternal y amor? Dijimos. Afecto fraternal es el afecto que tengo, por ejemplo, yo con Jordi, que lo que nos acerca en la comunión con Dios. Es ese. Filial. Filial. Sí. ¿Y el amor? El amor, pues el amor es una cosa que es innata, tiene que salir desde dentro. Es una cosa que no busca los hijos. Busca el sentido frente. Exactamente. Es decir, a pesar de y de manera incondicional, yo entrego o hago algo, ¿no? Etcétera, por la persona. Este es el amor, decíamos, el amor del Señor. Amor ágape. El afecto fraternal es el amor filial. Y el afecto cariñoso entre una pareja o un matrimonio es eros. De ahí la palabra erotismo y todo eso, ¿no? Eros significa, pues eso, lo carnal en la lengua griega, pero hay esas diferencias que hace la Escritura. Así que esto, y si estas cosas están en vosotros, dice el apóstol, no estaréis ociosos ni sin fruto. Y el que no tiene estas cosas es miope, corto de vista. Pero si tenéis estas cosas, dice el apóstol, no caeréis jamás. Importante. Y además se nos dará una amplia acogida. Y aquí estamos hablando del tema en estos días, ¿no? Si vivimos de esta manera, el Señor nos va a recibir amplia y generosamente. Y, por supuesto, ahí van incluidas las recompensas de las que hablaremos, ¿no? Es decir, que ya en nuestro caminar se nos instruye, queridos, se nos exhorta, se nos anima a que vivamos de esta manera. Y esta mañana quiero acabar con ese aliento del apóstol Pedro a que caminemos creciendo en Cristo. Creciendo en Cristo. Porque esa es la mejor lotería que nos puede tocar en la vida, los años que estamos aquí. Es el mejor regalo que vamos a tener. La amplia acogida, amplia y generosa acogida que tendremos de parte de nuestro Señor. Porque si no, lo otro, según dice el apóstol Juan, es que cuando estemos delante de Él, nos avergoncemos y nos avergoncemos. Y esto será triste, ¿no? Vernos ante el Señor, no alegrarnos en Él. También en los versos 19 y 20, el apóstol dijo algo muy importante. Muy importante. Y fijaos la experiencia que había tenido el apóstol Pedro, habiendo estado con el Señor durante todo ese tiempo de ministerio y luego habiendo vivido las experiencias que vivió, y en especial aquella tan sublime cuando subió con Santiago y Juan y vieron al Señor transfigurado.
y le vieron junto con Moisés y Elías. Eso fue algo muy sublime. A pesar de eso, el apóstol dice que tenemos la palabra más segura. Más segura. Y esto nos hace pensar, queridos, en que la palabra del Señor es más segura que experiencias, que visiones, que esto, que aquello, que lo otro. Por muy sublimes que hayan sido. Es la palabra, la certera, la segura, la que viene de parte de Dios. Lo demás puede ser subjetivo. Puede parecerme a mí una cosa y al otro otra, ¿no? Y hoy vivimos, además, un día de un cristianismo muy subjetivo, muy sujeto a experiencias, a lo que uno ha visto, a lo que otro ha soñado y a lo que otro le dice el Señor y a lo que otro le dice el Señor y tal, y todo eso es muy subjetivo. Y ante eso el apóstol dice, tenemos la palabra más segura, a la cual nos toca estar atentos como a esa antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que despunta el agua. La palabra del Señor. Capítulo 2, versos 1 al 3. Vamos, por favor. Ahí. Decíamos que el apóstol escribía que hubo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, ¿no? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y aquí veíamos ayer también cómo una de las características de estos engañadores es que, digamos, a causa de ellos, de su mal testimonio, el Evangelio y la vida de la Iglesia es mal vista por mucha gente, porque estos que están en medio dan un mal testimonio con sus vidas y con su forma de conducirse, hasta el punto de que llegan a ser comerciantes de los dones de Dios, comerciantes del Evangelio, comercian con las verdades eternas. Y hoy en día hay multitud de personas que aborrecen, que no quieren saber nada del Evangelio, porque lo que ven y oyen de estos mercaderes del Evangelio les hastía. Gente que ve cómo sacan el dinero, cómo engañan, cómo falsifican enfermedades, enfermos, sanidades y otras historietas que se inventan cada día para seguir sacando dinero. Y la gente que es un poco genuina, pues dice, esto es un comercio, esto es un negocio. ¿Esto es el Evangelio? Pues a causa de ellos el Evangelio es blasfemo, porque son meros comerciantes de la fe. Y si no hay dinero, pues ahí no pasa nada, ¿no? Lo veíamos ayer, y ante eso hemos de estar atentos y cuidadosos. Una señora hace un tiempo me decía, Manuel, me he cambiado de iglesia. Ah, muy bien. En Barcelona. ¿Y por qué? Bueno, porque es que donde voy es precioso, ahí me siento que subo al cielo. ¿Sí? ¿Sube al cielo? ¿Y qué ve cuando sube al cielo? Pues lo que veo es que nos piden mucho dinero. Cada semana y están pidiendo para esto, para aquello. Dice, pero no me importa, porque no me importa. Es una señora con dinero. No me importa, porque es que me siento tan bien. Le dije, mire, déjese de tonterías y vuelva a su iglesia y vuelva al Señor. Porque ahí le están embaucando, ¿se ha dado cuenta?
no, pero es que yo necesito, le dije, déjelo, porque no solo le van a sacar el dinero que tiene, sino que después se va a sentir más tonta que... Es decir, era lo que en ella era la sensación, y lo veía, ¿no? Piden esto y aquello y lo otro y tal, pero bueno, había todo un sensacionalismo, la mercadería del Evangelio. Ojo, hay muchos creyentes hoy en esa línea, engañados, arrastrados. Pasan un buen rato, se desahogan, se desestresan, bailan 30 o 40 o 50 minutos y sueltan toda la adrenalina de la semana y pim, pam, fuego y no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué han dicho? ¿Qué se ha predicado? No lo saben, pero han soltado la adrenalina. Habrá comezón de oír, ¿no? Y se arrimarán a maestros que les dirán lo que quieren oír. La falsedad con la que hemos de tener cuidado y la mercadería de nuestros días. Bien, esto lo vimos también, no voy a insistir en ello, lo estoy recordando porque es muy importante, ¿vale? Capítulo 3, el apóstol llega ahí, dice, esta es la segunda carta, versos 1 en adelante, que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias, ¿qué? Cada uno de estos burladores, podríamos decir líderes espirituales, gente que se inventa su evangelio, tiene sus propias concupiscencias, sus propias manías, sus propios desvíos del evangelio. Hay los que lo hacen a través del dinero, hay los que lo hacen, hace poco escuché de una mega iglesia en la que captaban a las muchachas, a las chicas, para que luego para atraer a los hombres a la iglesia. Pero básicamente hacían una labor de prostitución. Y eso se medio proclamaba. También conozco de otros líderes que en este sentido son burladores del evangelio de la misma forma, que promueven claramente, no tienen pelos en la lengua para hablar del matrimonio múltiple y del adulterio. Porque piensan que así captan a mucha gente que camina de esa manera. Y el resultado es que en la iglesia se generan relaciones de bacanal. Y eso está ocurriendo en estos días. Se habla de Cristo, se menciona la Biblia, se dice que es una iglesia, y se lleva a la gente por el camino de inmoralidad. Pero tristemente, muchísima gente no discierne. Son como ovejas que siguen, ¿no?, como borreguitos, y no disciernen la verdad. Prefieren seguir a alguien que les atrae a mirar la palabra, para seguir la palabra del Señor. Y esto está ocurriendo en nuestros días. Así que las propias concupiscencias es una referencia a los diversos énfasis morales, inmorales, que estos burladores destacan. En el tiempo de Pedro, esos burladores, concretamente, engañaban a la gente haciendo burla, verso 4, sobre la promesa de la venida del Señor, ¿no?
diciendo que siempre se había hablado de la venida del Señor, verso 4. Desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas siguen igual. Entonces, ¿cómo es que va a venir el Señor si siempre se ha anunciado pero nunca ha venido? Verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y a continuación el apóstol habla del futuro que le está reservado a la tierra, ¿no? Versos 4 al 6, que ya hemos leído. Vamos del 8 al 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol da la razón por la cual el Señor no había venido en aquellos días, y a día de hoy aún no ha venido. Y la razón, la pura razón, es la misericordia. El Señor tiene paciencia de los hombres. Y el cupo, en nuestro lenguaje, el cupo de los que han de formar parte de los redimidos, pues el final de ese cupo lo pone Dios mismo, porque le da final al tiempo, ¿no? Como hemos dicho. Y entonces el Señor Jesucristo tiene la libertad de parte del Padre para intervenir y recoger a los suyos. El Señor Jesús va a recogernos cuando, en la soberanía del Señor, Dios Padre lo permita. Y esto solo está en el conocimiento de Dios, como sabemos, no en el nuestro. Entonces, la promesa no es que se retarde, es que el Señor quiere tener misericordia de los hombres, porque no quiere que nadie perezca. Esto se contradice totalmente con el hipercalvinismo y con otras teorías que hablan del decreto activo, dinámico y proactivo de Dios, habiendo decretado la perdición de hombres. Esto no lo enseña la Escritura ni por asomo. Lo que sí enseña la Escritura claramente es que el Señor tiene misericordia y no quiere que nadie se pierda. De tal manera que si alguien se pierde y ha tenido la oportunidad, y Dios entendemos que da la oportunidad a todos los hombres, conforme a su conocimiento, a su conciencia, a su situación, y si alguien se pierde, no podrá ser responsable Dios de esto. En todo caso, ¿no? Como dijimos el otro día. Así que esa teoría filosófica del Renacimiento, que tiene que ver con la predeterminación o el determinismo, es una teoría filosófica aplicada a la teología bíblica, es un grave error. El apóstol lo dice aquí muy claro. No quiere Dios que nadie perezca. El apóstol Pablo, cuando usa los términos elección y los términos de la soberanía de Dios, era para destacar, para hacer destacar delante de la mentalidad judía y griega en aquellos días el hecho de que Dios, la omnisciencia de Dios era preponderante por encima de cualquier plan humano. Pero eso hay que entenderlo en su contexto. Si lo sacas de ese contexto, te dirá otra cosa, que es lo que hoy se hace habitualmente. Dios no quiere que nadie perezca, Él es paciente para con nosotros y que todos procedan al arrepentimiento. De tal manera que un día, una persona que esté delante del Señor, el Señor puede señalarle y decirle: ¿por qué no te arrepentiste? Nadie podrá replicar al Señor y decirle: porque no fui elegido por ti. ¿Os imagináis?
O sea, que sale de la lógica del Evangelio, esa teoría que se llama predeterminación o determinismo biológico, determinismo histórico, se sale del parámetro de la revelación. Dios no es así, por muy lógico que pueda parecer. El Señor es paciente para con nosotros y no retarda su promesa. Él va a volver y va a hacer las cosas en su momento. Versos 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El apóstol Pedro apunta a que el futuro de la tierra pues tiene que ver con la destrucción del estatus actual. El Señor tiene que renovar en su momento la composición terrenal, porque la tierra, dice el apóstol Pablo, Romanos, que la tierra gime, ¿no? La creación gime, esperando, ¿qué espera? La Redención. La ¿qué? Restauración completa, no solo de los hijos de Dios, sino de la propia creación. Y esa creación está esperando la liberación de los hijos de Dios, para ser también liberada de esa sujeción. Es decir, nuestro entorno, a pesar de que es bello y es una hermosura, pero está sujeto al crack del pecado. La caída influyó también en la creación. Por eso muchas de las cosas que ocurren en nuestro planeta, o incluso diríamos en el universo, pues son fruto de la caída. Hay irregularidades en nuestro mundo y evidentemente la misma creación sufre esa aflicción, ¿no? Eso lo explicaría algún biólogo naturalista cristiano, ¿no? Lo explicaría en detalle, pero es interesante que se sabe hoy en día que la generación en el mundo vegetal y la generación en el mundo animal están sujetos a unos cracks y a unos errores para lo cual no fueron diseñados. La propia generación nuestra, generación tras generación, tenemos unos cracks, unas enfermedades y unos vacíos para lo cual no fuimos diseñados. Ya Einstein y otros sabios lo han dicho. El diseño nuestro es para que desarrollásemos casi el 90% más de las capacidades que podemos desarrollar. Hay como un freno en nuestra biogénesis, de tal manera que nuestro cerebro no puede desarrollar más, pero fue diseñado para generar más capacidad, más conocimiento, más discernimiento y para vivir más años. Estamos bloqueados. Y esto hoy la biología lo sabe y otras ciencias. Claramente la Biblia tiene razón. La falta de comunión con Dios, la falta de vida, la vida que el Señor dio originalmente a Adán y Eva, y su desobediencia abortó las capacidades, no solo de relación espiritual con Dios, sino de desarrollo. Los neurólogos, un hermano neurólogo por muchos
muchos años muy experto en este asunto. Él lo explica muy bien y llega a decir que se conoce por la experimentación en el cerebro que las capacidades que tenemos de reacción a las crisis es muy corta. Pero hay potencial en el cerebro, potencial del sistema nervioso, que no puede activarse. Es interesante. Cuando vienen situaciones de crisis, de enfermedad, el Señor nos diseñó para reaccionar y poder frenarlo. Pero en la situación química en la que estamos, no se puede, aunque tenemos potencial para ello. Y esto habla claramente de un aborto, de un corte, de un parón en la manera en la que fuimos diseñados. Hay un diseño creacional, pero que no se puede desarrollar en plenitud. Esto es lo que se desarrollará cuando estemos con el Señor, o en ese tiempo del milenio, ¿no?, que se anuncie. Y liberados, evidentemente, y transformados y glorificados, estaremos libres de todo esto, de todos esos. Pero el pecado ha hecho más daño de lo que parece, no solamente a nivel de relación espiritual, sino en otros muchos niveles de nuestra existencia. Así que nuestro conocimiento, incluso hay personas que tienen, como sabéis, ¿no?, ahí se conocen los coeficientes intelectuales. Hay personas que tienen coeficientes distintos. Pero no fuimos diseñados así. Tenemos más capacidad que lo que podemos desarrollar. Y esto es fruto de haber dejado al autor de la vida. Parte de la vida se quedó ahí. Y desarrollamos un poquito, solamente. Por eso la Escritura tiene razón. Y la exhortación del apóstol es muy sencilla, pero apela al corazón, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Y habla de cómo serán deshechos los elementos naturales, serán fundidos, porque nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Verdad? Versos 14 al 17 es la siguiente sección en la cual el apóstol exhorta acerca de cómo vivir en el Señor. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad, ¿cómo? Con diligencia. Así como en la primera carta, el capítulo 1, el apóstol hablaba de poner toda diligencia, ¿no?, en añadir a vuestra fe otras características. Pues ahora procurad con diligencia ser hallados por Él, ¿cómo? Sin mancha. Sin mancha e irreprensibles en paz. Es decir, hemos de vivir de tal manera, como estamos viendo en estos días, hemos de vivir de tal manera, queridos, que el Señor nos halle, nos encuentre sin mancha, sin pecado acumulado, sin pecado no confesado, sin pecado oculto. Eso es sin mancha. No dice perfectos, cabales, totales, sino sin mancha. Sin mancha es eso, que no haya una ristra, un lastre de pecados, de cosas que manchan nuestra vida y que no están solventadas, solucionadas, no están traídas a la cruz y no nos hemos arrepentido, porque la extremaunción no nos servirá. Esa que hace el cura al final. Eso no es más que un acto de magia, ¿no? Necesitamos estar a cuentas con el Señor.
Por eso yo os decía el otro día que el error que Pablo corrige a los hermanos en Corinto consistía en que cuando se acercaban al Señor buscaban más su propia vanagloria y la excelencia de los supuestos dones que tenían y todo el guirigay que estaban organizando, y no buscaban al Señor para examinarse. Y el apóstol dice, como no os examináis, ¿el Señor qué hace? Os juzga. Pero si os examinarais, no seríais juzgados. Y como el Señor os está juzgando, pues claro, está ocurriendo lo que está ocurriendo. Unos están detenidos, otros debilitados, y otros enfermos, y otros han fallecido. Entonces la capacidad y la necesidad que tenemos de estar a cuentas con el Señor. Porque puede que el Señor no venga enseguida, pero el Señor te puede llamar, me puede llamar en cualquier momento, ¿no? También puede ocurrir. Entonces, estas cosas, estas advertencias, deben servirnos para que estemos a cuentas, sin mancha, que no somos más listos que Dios. Sin mancha. E irreprensibles significa que nadie nos puede acusar de algo. Una persona irreprensible es aquella a la que no se le puede acusar. Por poder acusarle y murmurar, sí, eso se puede, pero es falso. Ahora, señalarle y acusarle de algo con razón, no. Esa es una persona irreprensible. Es una de las características que se pide de aquellos que sirven al Señor en responsabilidad, ¿no? ¿Sabéis? Que no se les puede acusar de nada evidente, verdadero. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. La necesidad que tenemos de vivir así, queridos, de estar al día, de estar a cuentas con el Señor, no ser pasotas, de que me entra por aquí y me sale por ahí, sino de ser atentos. Y el apóstol dice, procurad con diligencia, ser diligentes en esta realidad, ¿no? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Fijaos que el mismo Pedro reconoce que la enseñanza de Pablo, quizá por las revelaciones que él había recibido, y también por su formación, que era una formación muy ilustre, como una formación bíblica excelente, y una formación teológica, por supuesto, pero adaptada a la revelación bíblica, pues el mismo Pedro reconoce que él no tuvo esa formación, un hombre pescador, pero reconoce que Pablo era un maestro. Dice, y algunas son difíciles de entender, pero, digamos, también habéis sido advertidos por el apóstol Pablo, dice Pedro, ¿no? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. El engaño que se genera sobre la doctrina cristiana, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es decir, una sobreadvertencia
guardaos, conservaos, porque el que piensa estar firme, Mire que no cae. mire, considere, sea diligente para no caer. Y esta es una advertencia suave. Y acaba con esta preciosa exhortación que siempre me ha encantado. Siempre, desde joven. Antes bien, no solo tened cuidado de estas cosas, sed diligentes, antes bien. Y dice una cosa muy importante. 3 palabras fundamentales. Creced, ¿en qué? En la gracia y en el Conocimiento del Jesucristo. del Señor Jesús. Creced. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros Evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. a fin de que ya no seamos llevados por doquiera de todo viento. ¿Qué más? Por estratagema de hombres que para engañar Emplean con astucia las artimañas. de error. ¿Qué más? Sino que La verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué más? de quien Concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, para su crecimiento, para ir edificándose en amor. Antes bien, creced en la Gracia gracia. y el conocimiento. La gracia de Dios no es una nube que está por ahí pululando, dando vueltas. Ni tampoco es algo que está en la mente. La gracia, uy, la gracia de Dios, la gracia, no la ley, la gracia, no la... Eso está aquí. La gracia es apropiarnos de las herramientas que Dios ha provisto. Y las herramientas que Dios ha provisto son los ministerios con los que Él provee a la Iglesia. Y es una bendición, por ejemplo, ¿no? Que apartemos este tiempo u otros tiempos y que apartemos los tiempos adecuados como Iglesia para recibir el bien de otros ministerios que el Señor da a la Iglesia. Porque de esta forma somos edificados. Y nosotros a la vez lo podemos hacer con otros, o un día lo haremos con otros. Y la Iglesia de esa forma va edificándose y tú dejas de ser un niño que es llevado. Todo bien. Por quiera. Esa señora a la que le dije que volviera a su iglesia, ¿sabéis por qué se fue de la iglesia? Es un ejemplo, hay muchos más, porque no quería sujetarse a los hermanos. Es que me siento tan bien. Yo que la conocía le dije, a la iglesia. Porque era una excusa. Esa persona no crece espiritualmente. Solo vive embobada con esto, con aquello, con lo otro. Y al final, a la tonta le quitan el dinero. Es decir, nos toca aprovechar las herramientas que Dios provee. Y las herramientas, básicamente, son ministerios, porque los ministerios son dones bajados ¿de dónde? Del cielo, para nuestro bien y nuestra riqueza. Antes bien crecer en esto.
Porque cuando crecemos en esta gracia, conocemos al Señor Jesús y le conocemos mejor. Hay un ejemplo que desde joven también me ha encantado en las Escrituras y es el ejemplo de Lot. Lo mencioné el otro día. Lot, sobrino de Abraham. Él llega un momento en que les crece tanto los rebaños que los pastores que tenían pues se peleaban porque pues eso, que no había pasto para todos. Y se juntarían los rebaños y entonces discutían y tal, y Abraham le dice a Lot, dice, esto no puede continuar, porque tú y yo no tenemos que acabar mal. Y Abraham le da la opción. Él podía haber dicho, mira, yo me quedo aquí y tú vete donde quieras, porque el jefe de la tribu el patriarca era Abraham. Pero él le dice a su sobrino, escoge. Una actitud muy generosa, ¿no? Escoge. ¿A dónde quieres ir? Y entonces Lot, dice la Escritura, que viendo la llanura donde había más agua, donde había más pastos y tal, escogió, ¿qué escogió? Llanura. Donde estaban las ciudades. Y Abraham se quedó en la parte más árida, más en la montaña, más alejado de la civilización, digamos, ¿no? Más en el monte. Y luego dice la Escritura que Lot fue asentando sus tiendas y acercándose ¿a dónde? Sodoma. O sea, cuando Lot se separa de Abraham, es una figura que nos sirve. Cuando Lot se separa de Abraham, comienza a bajar en picado. No se mantiene, no crece espiritualmente hablando, sino cae en picado. Y deja el discernimiento, y quizá por el tema del negocio y de estar cerca de lugares donde podía comerciar y tal, él se va acercando a las ciudades. Y llega un momento en que Lot llega a ser pues uno de los principales en Sodoma, ¿no? Porque se sentaba a la puerta y demás, así que eran los principales. Y la situación cumbre es cuando encontramos que los ángeles llegan para querer sacarles de Sodoma. Y recordáis cómo les cuesta a los ángeles sacar a la familia, ¿no? No, se resistían. Finalmente consiguieron sacar a los 4, porque los chicos, los prometidos de las chicas, no quisieron. Y la mujer de Lot iba contra natura. Bueno, contra natura hasta el punto de que no obedeció la palabra de los ángeles y ahí se quedó. Pero lo más triste de toda esta historia es que luego se fueron a vivir... ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde vivió Lot con las hijas? Cuerva. Cueva, alejado. Y dice la Escritura que se fue a vivir ahí por temor a que volviera a ocurrir algo parecido a lo que pasó en Sodoma. O sea, Lot no se recuperó del shock. No estaba en la onda, espiritualmente hablando. Y finalmente, ¿cómo acabó la historia? ¿Quién se acuerda? De sus hijas. Sus hijas, viendo que estaban aislados y solos, pues para tener descendencia la tuvieron con su propio padre, ¿no? O sea, es una situación triste, es una historia que nos es contada brevemente, resumidamente, pero nos habla un poquito de las decisiones de Lot, que no se vieron al día siguiente, sino con el tiempo se vio que esas decisiones no fueron buenas. Las decisiones que tú y yo tomamos hoy son importantes. Decisiones que tomamos en nuestra vida sobre qué hacer, dónde trabajar,
cómo usar nuestro tiempo, cómo enseñar a nuestros hijos, cómo apartarnos de algunas situaciones pecaminosas, cómo no dejarnos llevar por la corriente, como ese camarón que se duerme y se lo lleva al agua, etcétera. Todo eso tiene sus consecuencias. Por eso la advertencia de la Escritura no es en vano. Dice, vivid para crecer en la gracia de Dios. No para estancarte o para hacer lo que te parezca. Las decisiones que hoy tomas tienen sus consecuencias mañana. Y perdonad que insista, vais a decir, Manuel, muy pesado. No basta con saberlo, ¿vale? No basta con saberlo. Porque la doctrina ha de ser conforme ¿a qué? A la piedad. Lo que yo sé, necesito incorporarlo en mi modus operandi. Primero en mi modus pensantum y luego en mi modus operandi, para los que os gusta el latín. Pero entendéis todos, ¿no? Creced es un mandato. No dice si os parece, creced. Es un mandato en modo imperativo. Hermanos, ante estas cosas que han de venir, dice Pedro, ante estas advertencias que tenemos, creced. Y se nos dan las herramientas para crecer. Entonces, por favor, tengámoslo en cuenta en nuestras vidas. Luego, después de esto, nos vamos cada uno a nuestra casa, seguimos nuestros ritmos. Crecer. Señor, ¿cómo me pides crecer? Sujetándome a los ministerios, aprovechando los dones en ministerios, enriqueciéndome con tu palabra, sirviéndote con los dones que también me das, usando el tiempo para tu gloria, quitando de mi vida obstáculos, pecados, estando a cuentas contigo. Todo esto que estamos viendo. Luego, desarrollar. ¿Amén? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque finalmente a Él será la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Es decir, ahora en el Cronos y en el Aion, fuera del Cronos. El Rey nuestro es el Señor Jesucristo. No tenemos otra. Así que para que no nos avergoncemos, nos toca sujetarnos a Él desde ya. No solo conformarte con ser salvo. Ojo al dato. Eso es ser un vago espiritual. Y querer solo una póliza de seguro. Hemos de ir más allá. Para madurar. Y que Cristo pueda formar en nosotros su imagen. Porque si no la forma aquí, la va a formar contigo allá. Y allá puede ser otro cantar. Igual peor que este. ¿Entendéis? Está el tribunal de Cristo y todo eso que de lo que no se nos ha revelado todo, pero evidentemente la oportunidad la tenemos aquí para no avergonzarnos delante de Él. Judas se avergonzará o no estará. Tribunal, no. ¿Estará en el tribunal de Cristo? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que No. ¿Judas? Jordi dice que no. Amén. ¿Estará en el tribunal de Cristo Judas? Yo sigo preguntándolo. ¿Estará en el tribunal de Cristo o no está, o ni estará?
No está. Ni está. Amén. Hijo de perdición. Sí. Hijo de perdición. Entonces el arrepentimiento que tuvo antes de quitarse la vida, ¿tuvo algún efecto ante Dios? No. No. No fue arrepentimiento según Cristo. Se quitó la vida y Se quitó la vida a él, claro. Remordimiento, más que arrepentimiento. Sí, un remordimiento muy grande, por supuesto. Muy grande que le generó una depresión que le dejó sin ánimo alguno, ¿no? Si se hubiese arrepentido profundamente, no hubiese vuelto a atentar contra lo que es una potestad de Dios, que es dar o quitar la vida. Pero yo voy a hacer un poco de abogado del diablo en el sentido figurado, ¿no? Cuando una persona peca, un creyente peca, aunque se arrepienta, hay consecuencias de ese pecado, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Vives algunas consecuencias de ese pecado, aunque el Señor te perdone. Podría ser que Judas tuvo ese bajón impresionante y ese remordimiento impresionante fruto de su pecado. El Pero se Señor lo arrepintió. sabe. El Señor lo sabe. Ya hemos cambiado. No. Yo voy haciendo preguntas para que, bueno, principalmente con esto quiero, queridos, que nos demos cuenta que la apostasía no es una broma, ¿vale? Y solo esta figura de Judas tan emblemática, siendo del equipo del Señor, era el equipo ejecutivo, ayudante del Señor, pues genera mucha lucha, ¿no? ¿Podría estar en el tribunal de Cristo? ¿No? Son las 12. No nos va a dar tiempo a entrar en la... Me parece, ¿no? Entrar ahora en el siguiente tema. A la tarde podemos abordarlo. Sí. ¿Alguno de vosotros tiene un comentario, una pregunta sobre este asunto que estamos tratando también? ¿Sobre Judas? No necesariamente de Judas, sino... ¿Qué sobre Judas? Que no has dicho si era apóstata o no. No soy el único, Qué listo eres. Qué listo eres. Yo soy un poco listo. No lo voy a decir. Hasta que vosotros discernáis bien. Yo tengo una pregunta. Hebreos 12. Espera un momento, Antonio, que Jordi... Bueno, cuando estábamos viendo todos los rasgos del apóstata, claro, uno puede llegar al punto de estar sospechando de todo el mundo o de uno mismo. Sí. ¿Seré yo? Soy yo, maestra. Entonces, creo que, por ejemplo, la Escritura, en 2 de Corintios 13:5, que fue un versículo que habló a mi vida de manera muy particular, 2 de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos, probaos si estáis en la fe. Entonces se trata de ver dónde estamos y ser capaces de, si hay cosas que vemos que no son correctas, clamar al Señor y ir adelante, pero no caer en una actitud introspectiva, depresiva, sospechosa, no caer en eso. De entrada, nosotros hemos de confiar en los hermanos. Has sido muy prudente, no has mencionado apostasía, ni grupos, nombres concretos, pero eso... Pero habéislos. Los hay. Y bastantes. Pero hemos de confiar los unos en los otros, ¿no? Supongo. Sí. Eso de entrada. De entrada.
Antonio. Sí. Quizá algo que nos puede ayudar para pensar en lo que estamos tratando sería Hebreos 12, 14 en adelante. Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Sí, continúa. Paro aquí, pero la idea de la ilustración de Saúl. Esa raíz de amargura, ¿no? Que estorba. Porque dice que procurando después el arrepentimiento, que lo procuró con lágrimas, Sí. pero ya había traspasado la línea que Dios dijo hasta aquí. Exactamente. Se puede ver Hebreos también cuando habla de aquellos que han degustado, ¿no? Sí. Degustado, han tenido las bendiciones en sus manos y las han desechado. Es imposible que el Hijo de Dios vuelva otra vez a ser ofrecido por ellos, ¿no? Bueno, hay toda una reflexión ahí al respecto. ¿Qué más? ¿Tú tenías una pregunta? Quizá te iba a preguntar algo, sí. Tienes cara de pregunta. Así te lo voy a explicar bien, que cuando te preguntaba luego. Por ejemplo, se hablaba mucho más de la apóstata tal como alguien que, para beneficio propio, por sus intereses, por tal, por como hemos hablado, crea división y tal, porque no sé, como alguien que está en una posición de autoridad, al fin y al cabo, que es el que va a predicar y que va a despistar a la gente. Quizá, es que no sé cómo comentas, pero la posibilidad de gente, por ejemplo, por igual por desconocimiento uno, quizá alguien más nuevo, quizá no buscando un interés propio, buscando de una manera egoísta, buscando crear división, pero simplemente por un desconocimiento, aunque sea con un buen interés, pero todos tenemos conversaciones, todos tenemos relaciones con otros hermanos, llegar a crear llegar a crear dudas, llegar a despistar a otros. ¿Sería eso apostasía? Vamos a ver, cuando estamos hablando de, ¿te acuerdas de ayer las negaciones del apóstata, no? Sí. Que negaba lo fundamental. Estamos hablando de alguien que niega y rehúsa aceptar lo fundamental. Fundamental de la revelación de Dios, lo fundamental de la vida cristiana. No lo secundario, no lo accesorio, ¿vale? En esto siempre hemos de ser cuidadosos y respetuosos. Hay cuestiones en la vida cristiana, incluso en la enseñanza bíblica, que no son fundamentales.
como hemos visto ayer, ¿no? Negar ciertas cosas fundamentales está muy claro. Y luego hay otras que no lo son. Entonces, en las relaciones con otros hermanos, pues evidentemente tú tienes que discernir si es básico, es de fundamento o no, ¿vale? Y tu discernimiento estará ligado también a tu conocimiento de la palabra y del Señor. No sé en qué estás pensando, pero en lo que sea, tienes que discernir si es fundamental o no lo es. Porque el apóstol, por ejemplo, los apóstoles hablan mucho de, incluso llegan a decir, con estos ni comáis, ni os juntéis y tal, ¿no? Pero era porque era gente que, por ejemplo, pues caminaba, llamándose cristiano, caminaba en pecados concretos. Pero no es porque en vez de reunirse a las 11 se reunían a las 12, o otra cosa secundaria, por eso no. Siempre los apóstoles hablan de cosas muy fundamentales. No sé si respondo. Sí, nos sería una la pregunta ahí. Quizá has puesto énfasis en la escritura en crecer. Si hay que crecer, eso es señal de que antes somos pequeños, débiles, necesitados, ignorantes, nadie infalible. Entonces es posible que en conversaciones entre personas en las que puede faltar madurez se digan cosas que no son las más correctas, pero eso no significa que uno sea un apóstata. A lo mejor tiene un punto de vista confundido y necesita crecer y madurar para afirmarlo. A los que dudan, Convencerlos. ¿tienes la camiseta ahí? Tengo la camiseta. Puedes ponerla así, a ver qué dice el texto, léelo en voz alta. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformándoos mediante la renovación de vuestra mente. Vale, esta es la versión de las Américas, cambia alguna palabrita respecto a la del 60, pero básicamente está diciéndonos lo mismo. Dice que no os adaptéis a este mundo, sino renovaos por medio de... ¿De qué? La renovación de vuestra mente. Lo que nos mantiene al día como cristianos... No lo acordes. Lo que nos mantiene al día como creyentes no es el saber las cosas. No es el seguir siendo fieles en nuestros deberes como cristianos, con la Iglesia, etc. Lo que nos mantiene íntimamente al día es la renovación de esto. Amén. La renovación quiere decir que hay una metamorfosis constante en nuestro entendimiento. Nos, usaban los griegos esa palabra, nos, que se refería al entendimiento interno, no al externo. Y los apóstoles hacen diferencia en esto, ¿no? La renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Exactamente. Es la manera en la cual podemos discernir adecuadamente las cosas del Señor. Siempre que mantengas tu mente renovada. Y lo que renueva tu mente, volvemos a lo mismo. Lo que renueva tu mente es tu estudio, tu meditación, tu obediencia a la palabra. Porque cuando nuestra mente está en esa sintonía en la que menciona el apóstol Pablo, tus intenciones y las mías van a estar acordes con el Señor.
El riesgo del creyente, el riesgo nuestro de los cristianos, es que entendiendo las cosas de Dios, entendiéndolas, si no renovamos nuestra actitud conforme a lo que la palabra nos enseña, nuestras expectativas e intenciones internas pueden llegar a ser unas y tu entendimiento puede llegar a ser otro. Entonces se crea una esquizofrenia, es decir, una contradicción entre lo que entiendes y lo que pretendes. No, pero esto es muy importante. Y para los jóvenes, por favor, lo que tú pretendes en tu fuero interno tiene que coincidir con lo que la palabra te enseña y que tú entiendes. Si no, estás así de meter la pata y de salir por los cerros de humo. Y este chico, esta chica que siempre y que canta y que tocaba la música y que es... Cuando se hace zoom pastoral sobre un caso así, siempre es porque esa persona, ese joven, no ha renovado tenía otras intenciones, otras expectativas, otros planes. Recuerdo a una chica muy maja, muy servidora, pero llegó cierto momento en la... Vale, ya deja la camiseta. Pero tú con la disciplina que tienes no es problema, puedes estar así durante tiempo. Además, yo tuve un sargento que me castigó una vez, no sé si 2 horas, a estar haciendo no sé qué con el fusil. Cosas militares. Pero esta chica, en cierto momento, les surgió la ocasión de con quién casarse y tal. Entonces, pues se casó con quien no debía. Y tiempo más tarde nos dimos cuenta que ella nunca había aceptado la verdad de la palabra al respecto. De no unirte en yugo desigual. Eso para ella era algo que tenía escondido en el baúl de sus expectativas, de lo que pretendía, pero que no lo había confrontado con la verdad de la Escritura, ni había orado por eso y tal. Entonces tomó una decisión, pues bueno. Entonces su entendimiento, que entendía perfectamente la Escritura, la entendía a la perfección, no coincidía con sus pretensiones. No había hecho esto. Entonces no vivió en la voluntad de Dios. Eso le ha costado años de disciplina y de estar lejos del Señor. Ha vuelto, pero vuelve coja después de 20 años. Está coja. ¿Hasta cuándo? Parece que es una disciplina del Señor sobre ella, porque lo que hizo, lo hizo a sabiendas. No era ignorante. Entonces, es muy importante para los jóvenes, por favor, unir el entendimiento con las expectativas. Y eso solo lo puedes hacer tú y yo, en tu fuero interno. Y el Señor, cuando conocemos algo de la palabra, esa palabra tiene que renovar nuestro entendimiento para que llegue a ser parte de nuestras intenciones, y de nuestras emociones, y de nuestra voluntad, y de nuestros planes. Es la única manera en la que vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, para que verifiquéis cuál es, ¿qué? La buena voluntad de Dios. ¿Qué calificativos le da a la voluntad de Dios? Buena, agradable, perfecta. Amén. El Señor nos bendiga. Nos fortalezca. ¿Ok, Jordi? Okay. Hay un chiste sobre Judas, que igual lo sabéis. Es muy antiguo. Están los discípulos reunidos y el Señor dice: uno me va a entregar. Y entonces salta uno y dice: «Soc yo, mestre».
¿De qué nacionalidad es el discípulo? Español. Catalán. Bueno, un chiste malo. Acabamos ya. Sí. Vale. Vamos a concluir.